Al cierre de nuestra participación en el módulo 3, Panorama Actual de la Educación en México, del Programa Nacional de Formación y Profesionalización Sindical, participación que hemos tenido el doctor Arturo Guzmán y su servidor, maestro Enrique Medina, agradecemos al sindicato la oportunidad de hablar con los maestros a través de esta plataforma. Y vamos a terminar hablando de la visión de futuro de la política educativa. Cómo hacer posibles las reformas que se han venido implementando en el mundo y especialmente en nuestro país, en México. El Foro Mundial sobre la Educación 2015, organizado por la UNESCO, titulado Hacia 2030, una nueva visión de la educación, se propuso transformar las vidas de las personas mediante una educación que reconociera el importante papel que desempeña como motor principal del desarrollo y para la consecución de los demás objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la organización. También se hizo el compromiso de establecer con carácter de urgencia una agenda de la educación única y renovada que sea integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva visión se recoge plenamente en el objetivo del desarrollo propuesto en materia educativa que plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo, basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Se reafirma que la educación es un bien público, un derecho fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. Además, la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza, así como todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades. Por lo que es necesario centrar los esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la participación social, la calidad y los resultados del aprendizaje dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este contexto, los países refrendaron su compromiso de realizar los cambios o reformas necesarios en las políticas de educación y a centrar los esfuerzos en los más desfavorecidos, especialmente en aquellos con discapacidad, para velar porque nadie se quede atrás. Igualmente, se reconoce la importancia de la igualdad de género para lograr el derecho a la educación para todos. El compromiso que se hace por una educación de calidad y con la mejora de los resultados de aprendizaje implica necesariamente fortalecer los insumos, los procesos y la evaluación de los resultados, así como los mecanismos para medir sus progresos. Por tanto, se requiere también que los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz. Además, la educación de calidad deberá propiciar el desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que permitan a los ciudadanos llevar vidas sustentables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales mediante la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. En el contexto nacional, desde la perspectiva de gobierno plasmada en el documento Visión 2030, editado en 2012, se establece como prioridad que cada mexicano cuente con una educación de calidad, entendiendo que la educación es la base del andamiaje social y debe ser la base para un desarrollo integral. Por tanto, es necesaria una formación en conocimientos, destrezas y valores que genere mejores mexicanos. Además, es necesaria una educación que prepare a niños y jóvenes para ganar en un mundo en donde se compite ferozmente, aun y cuando a través de los años se ha alcanzado una mayor cobertura educativa. Al comparar a México con otros países, todavía queda un gran tramo por andar. Por ello, el anhelo de una educación que sea promotora del crecimiento personal y formadora de talento humano que se requiere para elevar el crecimiento integral de las personas y la competitividad y desarrollo del país. Se requiere de una educación moderna que promueva la cohesión social y una sólida identidad nacional, que reconozca la riqueza de la cultura nacional y que al mismo tiempo permanezca abierta al mundo. Una educación que sea la vía para formar a los ciudadanos en los valores de la libertad, la justicia, el diálogo y la democracia, y para darles las herramientas a fin de que puedan integrarse con éxito a la vida productiva. La educación, se afirma, es la base de la equidad social y que actualmente los mexicanos cuentan con una educación promedio de 8.8 años,
por lo que se hace necesario aumentar la cobertura educativa de manera que para el año 2030 en México se cuente con 15 años de educación en promedio, con lo que se rebasaría la media actual de los países de la OCDE, que es de 11.9 años. En resumen, se plantea que la educación de calidad es la herramienta que permitirá a los mexicanos enfrentar con éxito los retos del futuro, por lo que se hace necesaria la implementación de una reforma educativa de gran alcance que permita al sistema educativo nacional mejorar los resultados educativos y competir con los mejores sistemas educativos del mundo. Las tendencias internacionales de cambio educativo y el diagnóstico de la situación educativa en México, que se recogió en la iniciativa presidencial del decreto para la reforma de la Constitución en materia educativa a finales del año 2012, dieron pie para concretar normativamente una reforma educativa cuya finalidad fue formular una política educativa que permitiera satisfacer la necesidad de una mayor eficacia de las actividades encomendadas al sistema educativo nacional, de tal manera que la educación que el Estado proporcione esté a la altura de los requerimientos que impone el tiempo actual y que la justicia social demanda, una educación inclusiva que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Es con este propósito que se estimó necesario elevar a rango constitucional las disposiciones que permitirían dotar al sistema educativo nacional de los elementos que impulsaran su mejoramiento y aseguraran la superación de los obstáculos de sus limitantes, que como se advertía tenían que ver con la baja calidad de los resultados educativos, la inequidad, la exclusión, la burocracia, el mal uso de los recursos y la débil formación de los docentes. Se requería en consecuencia establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente y para la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como máxima autoridad en materia educativa, en materia de evaluación educativa. De esta forma, son dos los ejes mediante los cuales el cambio constitucional precisa rutas de acción que dan soporte a la legislación secundaria al poner en primer plano por primera vez en la historia del sistema educativo nacional a la evaluación, a saber, el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa junto con la creación del INE como un organismo constitucional autónomo y el establecimiento del servicio profesional docente teniendo la evaluación como regla esencial en los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Evaluación que habrá de llevarse a cabo por medio de los procedimientos de concursos de oposición y de evaluación del desempeño. Adicionalmente, la reforma educativa planteó la necesidad de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad de la educación, de tal modo que las autoridades educativas previeran lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos, tal como ha sucedido con la puesta en marcha del modelo educativo para la educación obligatoria 2017. Dado el marco de referencia anterior, es claro ahora que llevar a cabo mejoras significativas e integrales en los resultados educativos, como resultado de la aplicación de las reformas educativas de fondo, es una tarea compleja que requiere de la aplicación de una estrategia polifacética. Al respecto, habría que definir primero cuál es el enfoque o el análisis de las políticas públicas, ya sea que se enfoquen en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo el currículum, o bien que se refieran al mejoramiento de las habilidades docentes, el liderazgo escolar o la evaluación docente institucional. Al mismo tiempo, habrá que revisar si el diseño de la política educativa pública tomó en cuenta el contexto y las posibilidades de implementación de la reforma, es decir, puede haber condiciones para el éxito en la reforma educativa y los países pueden llevar a cabo mejoras excepcionales en sus resultados educativos en un periodo de tiempo relativamente corto o bien largo, que puede ir desde unos pocos años hasta una generación entera. En esta idea, los gobiernos han venido considerando en los últimos años de manera creciente cómo llevar a cabo ambiciosas reformas en la educación para mejorar sus resultados. Sin embargo, esos cambios en los resultados no son fáciles de conseguir, pues los cambios en educación siempre requieren tiempo, pero además, las opciones de mejora al principio pueden no ser evidentes y por tanto los grupos con intereses particulares pueden obstaculizar las reformas y los líderes de la política educativa pueden enfrentarse a prioridades en conflicto o a la falta de datos e información oportuna acerca de lo que está funcionando o puede funcionar mejor dentro del contexto de su país. Es entonces que las reformas en educación solo pueden ser efectivas si las políticas públicas son bien implementadas. Esto significa que para apoyar las reformas en la educación, incluyendo los procesos de evaluación, debe haber un marco de actuación coherente, con capacidad suficiente para llevar a cabo e interpretar evaluaciones en todos los niveles del sistema educativo. Por otra parte, introducir con éxito innovaciones en los ambientes de aprendizaje. Estas deberán abordar aspectos específicos de la enseñanza y del aprendizaje. Y para mejorar la calidad de la educación que prestan los centros escolares, las políticas deben centrarse en cambiar las prácticas en el aula, en equilibrar la presión y el apoyo de grupos externos y en desarrollar y perseguir objetivos a largo plazo con el riesgo que ello implica
por no disponer de resultados inmediatos. De esta forma, con la intención de asegurar la implementación de las reformas establecidas en la política y la legislación educativas, es fundamental que se dé respuesta a retos que son comunes a nivel aula, a nivel del centro escolar y a nivel del sistema educativo, como son las siguientes. Superar el efecto de que muchas iniciativas de reforma para la mejora educativa tienen tendencia a evitar las aulas, es decir, ocurren en la periferia del aula. No se mejora lo suficiente la capacidad a nivel de centro escolar, ya que suele ser demasiado superficial la capacitación. El ambiente externo puede perjudicar la implementación de políticas educativas a nivel de los centros escolares. El contexto de los sistemas educativos y los procesos políticos podrían no ser tenidos en cuenta en su justa medida para la implementación efectiva de las reformas. Hay, pues, en el proceso de implementación exitosa de una reforma educativa, elementos que son clave para el éxito de dicha reforma, que se pueden agrupar en 3 niveles muy claros de acción. El primero, poner atención al cambio necesario en las prácticas del aula, es decir, revisar cada uno de los elementos de los programas dirigidos a las prácticas del aula con todos sus aspectos para proyectar la enseñanza. Crear capacidad de liderazgo en los centros educativos, proyectar la gestión de los directivos. Y entender la coherencia política para entender los factores externos como la presión política, la armonización de políticas públicas y el cumplimiento de plazos de las acciones previstas. Por otra parte, siempre será necesario contar con el compromiso de las asociaciones docentes en política educativa, es decir, las organizaciones sindicales, ya que los profesores están representados de manera efectiva y es importante comprender el papel y el potencial de estas asociaciones en la mejora educativa, ya que su participación a favor de la reforma es esencial para la salud de los sistemas o, en su defecto, para la enfermedad del sistema. Finalmente, para que una reforma educativa tenga el impacto social y económico que se proyecta, es indispensable la cooperación constructiva del sector empresarial, pues los empresarios, los responsables de las políticas y las instituciones educativas pueden reforzar los mecanismos de cooperación para aumentar la empleabilidad de los egresados del sistema educativo. Esta cooperación podría incentivar la implementación de reformas necesarias en los sistemas educativos y los mercados laborales, mejorando el diseño y la implementación de las políticas. Es largo aún el camino para ver cristalizada la reforma educativa en México, pero las condiciones están dadas para que eso suceda. Falta ver si el escenario político y los intereses de grupo convienen en continuar por esta ruta, que a pesar de los vaivenes y desencuentros entre algunos actores, está dando señales de que es la ruta correcta. Muchas gracias.